Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El tiempo señalado ha llegado. Descubre los secretos del futuro en el libro de Daniel. Comenzamos. Bienvenidos al seminario profético del libro de Daniel, parte 2, titulado Joyas del libro de Daniel. Quiero invitarlos, antes que nada, a nuestra cita, donde está el punto central de nuestro seminario en esta hora. Quiero invitarles para que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y yo digo amén, amén. En esta ocasión vamos a ver la parte 3 del capítulo 8 y vamos a empezar a considerar el versículo 10. Y quiero recordarles que en esta segunda parte del seminario, hablamos de que íbamos a entrar a ver a detalle cada elemento de la profecía de este capítulo. Así que sin duda este capítulo 8 lo vamos a estar dividiendo en varias partes, con ese propósito de que no se nos pase ningún detalle de esta profecía. Vamos pues a Daniel 8:10. Tomemos nuestras Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y vamos al capítulo 8 y al versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Cumplido por Roma pagana y Roma papal. Los versículos 9 al 10 encuentran su cumplimiento en Roma pagana, mientras los versículos del 10 al 12 son primordialmente cumplidos por Roma papal. El papado, o Roma papal, es el hijo de Roma pagana. Por tanto, espiritualmente Roma pagana es Satanás falsificando al Padre Celestial, mientras que Roma papal equivale a Roma falsificando al Hijo Cristo Jesús. Como el Hijo, Roma papal recibe su asiento, poder y autoridad de su Padre. Les invito para que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Esa es la razón por la cual podemos afirmar que Satanás falsifica al Padre Celestial y Roma papal falsifica al Hijo, Cristo Jesús, el cual, Satanás o el dragón, de modo que cuando se adora a la bestia, se adora ¿a quién? A Satanás. Como el Hijo, el papado surge del agua y empieza un ministerio de 1260 días de persecución. Como el Hijo, Roma papal aprende qué hacer de lo que su padre, Roma pagana, hizo. Como el Hijo, padece una herida mortal, pero regresa a la vida. Leamos el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el año 1798, al término de los 1260 años proféticos, el papado recibe una herida de muerte a través del general Berthier,
comandado por Napoleón. Pero regresa a la vida. Por tanto, particularmente en el versículo 10 de Daniel capítulo 8, encontramos que tanto Roma pagana como Roma papal echan por tierra a algunos del ejército, es decir, al pueblo de Dios y de las estrellas, y lo pisotean. El papado, siguiendo el ejemplo de Roma pagana, pero haciéndolo en escala mayor por un periodo más extenso, por decir 1260 años. El papado se relaciona con Roma pagana de la misma manera en que Jesús se relaciona con el Padre. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 19, miren lo que dice. Entonces contestó Jesús diciéndoles: de cierto os digo, que el Hijo nada puede ser por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, pues lo que hace el Padre, esto también el Hijo hace. ¿Qué significa esto? Significa que Roma pagana, o más bien Roma papal, emula las palabras de Jesucristo. Por eso muchas veces miembros de la Iglesia Católica Romana sustentan sus creencias y principios, ¿sí?, en la palabra de Dios, haciendo creer al mundo que están haciendo o están siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aún hasta en el versículo 9, la preposición usada con todas las tres direcciones descritas es una preposición indicando movimiento hacia o dirección hacia. En este caso, la preposición el fue usada para describir movimiento en un plano horizontal, mientras la preposición ad fue usada para describir un movimiento en la dimensión vertical. Este uso de ad se hace más claro en los siguientes versículos. El ejército del cielo. El ejército del cielo es el pueblo de Dios, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12, versículo 41. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de Egipto todos los ejércitos. Cabe mencionar que por 30 años estuvieron sin ser esclavizados los hebreos en Egipto, mientras que 400 años padecieron esclavitud. Los que están siendo perseguidos son el pueblo de Dios, descrito en Filipenses capítulo 3 versículo 20. Vamos rápidamente a leerlo. Filipenses 3:20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, los que están siendo perseguidos son el pueblo de Dios, como teniendo su ciudadanía en el cielo. Aun cuando estamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir en Efesios 2:5 lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto está entre paréntesis. Por gracia sois salvos. Por gracia habéis sido salvos. Pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles en la asamblea festiva, dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 12, versículo 22. En el Antiguo Testamento, ejército se refiere, entre otras cosas, a los ejércitos de mi Señor, mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 7:4. Vamos rápidamente a Éxodo 7:4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré, ¿qué cosa? Mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. ¿Quiénes son los ejércitos
o más bien Dios compara al pueblo de Dios como un ejército, ¿verdad? Y ese ejército, del que habla Éxodo 7:4, son los hijos de Israel. En este caso también puede entenderse como teniendo una fuerza explicativa, refiriéndose al pueblo de Dios en la tierra sobre el cual el cuerno pequeño extiende su poder. Echando por tierra y pisoteando de algunos del ejército y de algunas de las estrellas, es interpretado literalmente en el versículo 24 como el quebrantar a los santos o poderosos y a los del pueblo de los santos. Vamos al versículo 24 de Daniel 8. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y se causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién más? Y al pueblo de los santos, al ejército de Dios. En el capítulo 7, versículo 27, el pueblo de los santos del Altísimo equivale a los fieles seguidores del Señor. Lo mismo aparece en el versículo 10 y 24, como ya leímos. El ataque sobre los poderosos y el pueblo de los santos indica llanamente la persecución del pueblo de Dios y de las estrellas. Y las estrellas representan los líderes del ejército. Apocalipsis 1:20. Vamos rápidamente. Apocalipsis 1:20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Leemos nuevamente: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Aquí, estos ángeles o mensajeros, ¿sí?, están comparados con líderes de la iglesia, del pueblo de Dios. Dice: y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Que las estrellas que fueron echadas por tierra y destruidas por el papado representan los oficiales y líderes de los santos o ejército, no puede dudarse. Estrellas a menudo es usado en las escrituras para representar a líderes. En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 13, Lucifer es llamado la estrella de la mañana. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Cristo es llamado la estrella matutina. De él dijo la profecía, de acuerdo a Números 24, 17. Vendrá una estrella de Jacob. La corona de 2 estrellas es la mujer de Apocalipsis 12:1, simbolizando a la esposa de Cristo o a la iglesia. Representa al liderazgo o gobernatura de los 12 apóstoles. Los ancianos o ministros de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y capítulo 3 son representados como 7 estrellas en la mano derecha de Cristo. Quienes son prominentes o sobresalientes en cualquier vocación son llamados estrellas, según Bunch Bot 117. Echó por tierra. ¿Dónde está el papado? La acción es puesta en los cielos estrellados. El cuerno pequeño se exalta a sí mismo contra el ejército estelar del cielo. En esta tercera escena es visto como entrando en conflicto con el príncipe o líder de ese mismo ejército. Por lo tanto, este príncipe tiene una relación con la esfera celestial. La acción del cuerno de echar la verdad por tierra es escrita en una sección también. Por tanto, la ubicación desde donde son echados deberá ser a manera de contraste el cielo. Estos factores contribuyen a la conclusión que la acción de esta escena final es puesta en el cielo, así como la acción se encuentra en la escena que precede. Echa a la tierra y los pisotea. El cuerno pequeño alcanza hasta el cielo, que es la dimensión vertical, y luego él echa a las estrellas por tierra en la otra dirección.
Pero Él no está contento con meramente echando a las estrellas a la tierra. Él sigue para pisotearlas y aplastarlas. Estimados amigos y hermanos, hasta aquí llegamos en esta parte número 3 de este seminario profético de Daniel, parte 2, joyas del libro de Daniel, esperando que este ministerio, apoyado sin duda por nuestro amado Cristo Jesús, pueda ser de valor para situarnos en el tiempo y poder conocer que estamos viviendo ya el final de los últimos tiempos. Muchas profecías del libro de Daniel ya se han cumplido y algunas profecías del libro de Apocalipsis están por cumplirse. Razón por la cual les invito para que nos sigan acompañando en este seminario profético de Daniel para conocer lo que Dios nos revela en su palabra y de esa manera estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá con poder y gloria para dar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga abundantemente. Hasta pronto.